Bueno, vamos a terminar rápidamente Derecho de Daños Ambientales, así hacemos el repaso, este, porque Derecho de Daños Ambientales no está en el programa, no va a ir para el parcial, este, pero bueno, quería darle algo de eso, y no va a ir tampoco sistemas alternativos de la reparación. Patricia. Hola Hugo, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Vos tenías un cuadro sobre responsabilidad extracontractual, era sobre todo de los imputables. Adelante, Patricia. ¿Me escuchás? Hola. Se te escucha, Patricia. Yo te escucho. A Me parece Patricia se que la escucha. sí. Me parece que el profesor como que se fue. Sí, se te escucha, pero esa... Ah, yo tengo problemas también. Patricia, esa última parte del cuadro no la escuché. No sé qué pasó con el cuadro. Se les congeló el ¿Trancó, profesor. no? Sí, me parece que Ah, sí. está. ¿Me Creo que tiene escuchan? problemas con los datos. Se le corta, está trancado. No sé si nos escucha lo que pasa. Ya le aviso. Sí, los escucho y me... Ahí se le empezó a mover la cabeza. Bueno, no escuché la última parte esa del cuadro. ¿Qué pasó con el cuadro? ¿No está en EVA? No, hay un cuadro que usted tenía de responsabilidad por hecho ajeno. No, no este Ujú. cuadrito, el otro, uno que tenía flechitas, ¿te acordás? ¿En EVA? Sí, Bueno, pero está. ¿Cuál es la pregunta? si lo puede subir. ¿Responsabilidad por hecho ajeno con flechitas? No, no. Sí, 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 tenía dos. Sí, le juro. La clase la dio Silvina, no te estarás confundiendo, capaz. No, 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 no me estoy Sí, confundiendo. la clase la dio Silvina. Yo creo que eran tres que había. Había uno, uno, dos, dos y después otro aparte. Pero el con flechitas no recuerdo. Con la flechita puede ser, si lo hubiera dado yo de la clase, te diría que fue algo que dibujé en la clase. No, profe, ese dibujo que hace usted no. Estoy hablando, por favor, no, no, no. No, no te preocupes, igual. Bueno, No, entonces, olvídate. Gracias, igual. sí, no, no tengo otro esquema de eso. ¿Será Bueno, este? ¿Este sería? Que en realidad este son dos, ¿no? Después viene otra atrás. bueno, esos son los que están subidos. Por eso, ese es uno y el otro viene a ser este. No, bueno, no sé. Pero no, de flechita no recuerdo. Bueno, daños ambientales. Estábamos viendo el interés ambiental, interés de desarrollo de la vida, interés de salud, interés de calidad de vida. Ahora, ¿cómo se configura, cómo se produce el daño ambiental al interés? Claro, cuando hay alteración significativa
algunos de los elementos, materialmente, algunos de los elementos del ambiente. Por ejemplo, hay contaminación significativa de un río, contaminación significativa de un bosque, contaminación significativa del suelo. Eso produce la alteración negativa a su vez en el interés ambiental y ese es el daño ambiental. O sea, cuando la ley define alteración negativa del ambiente como daño ambiental, en realidad está definiendo el daño material, que eso se supone que cuando hay una alteración negativa al referente material del ambiente, que son los elementos ambientales, produce una limitación en la satisfacción, ¿bien? A la posibilidad de satisfacción, quise decir, de necesidades que brinda la integridad ambiental. Y ahí es donde se verifica la lesión al interés. Bien, repito, así como cuando se produce una alteración, se produce un daño material en el cuerpo físico, eso implica alteración negativa en la integridad física y en la posibilidad de satisfacción de necesidades humanas que brinda la integridad física, que eso es el interés, bien, que tiene la persona en ese bien. De manera analógica, podríamos decir que cuando hay una alteración negativa material en el referente material de la integridad ambiental, que es el ambiente en sí, sus diferentes elementos, eso implica una alteración negativa en la posibilidad de satisfacción de necesidades humanas que brinda la integridad ambiental, que son los intereses de desarrollo de la vida, de calidad de vida y de salud. Ahí se produce el daño ambiental. Ahora, puede pasar que haya una alteración relevante del ambiente, una alteración significativa negativa en el ambiente, en el referente material, que lesione otros intereses que no son ambientales. Por ejemplo, la contaminación de la laguna hace que baje el valor de las propiedades que tenían costa a la laguna, o la contaminación del río hace que baje el valor de las propiedades que tenían costa al río, o un determinado bien inmueble que tenía bosques, etcétera, que se utilizaba para el turismo, se producen incendios, se contamina ese bien inmueble y se pierde el lucro cesante que se obtenía por los paseos que se hacían en el lugar. Por ejemplo, era un lugar dentro de un área protegida, etcétera, donde uno podía hacer paseos, baños de bosques, iba a las cascadas, etcétera, y todo eso se contaminó, se incendió el bosque y todo, y bueno, ahí no solo pierde valor la propiedad, sino también que el que utilizaba ese bien y cobraba una entrada para que hicieran los senderos, etcétera, las personas, o simplemente disfrutaran del paisaje, va a tener una pérdida de lucro cesante. Pero ahí esos intereses no son ambientales, ahí son intereses económicos. Entonces, por eso, vean que siempre estamos como volviendo a las primeras clases, a la parte teórica. Ahí hay dos tipos de intereses, ¿no? Hay intereses ambientales que satisface ese bien, ese referente material, y hay intereses no ambientales. Entonces, de ahí pueden derivar los daños al ambiente y daños a través del ambiente. Los daños ambientales pueden ser individuales o colectivos, ¿no? Y dentro de lo colectivo puede ser supraindividual o transindividual. Pero además, que es lo que me interesa destacar acá, porque ya vimos la parte de daños de colectivos, o sea, supraindividuales, transindividuales, individuales, eso ya lo vimos, pero me interesa acá, lo distinto que estamos viendo acá es que pueden haber daños a través del ambiente. Esto en la Argentina, por ejemplo, le dicen el daño por rebote a través del ambiente, o sea, daño ambiental por rebote, dice. Bueno, se menoscaba el ambiente y por rebote produce un daño que no es estrictamente ambiental. Yo creo que explicado a través de los intereses es más precisa la definición, ¿no? Entonces son daños a través del ambiente, no son por rebote, sino que se produce un daño
en el referente material del ambiente, bien, que por ejemplo en este caso es el suelo, el bosque y el agua, ¿no? En un paisaje. Y eso va a producir, por un lado, daños ambientales, por otro lado, daños a través del ambiente. Los daños a través del ambiente son los daños estrictamente económicos que derivan de la alteración negativa al elemento ambiental. Y los daños ambientales son los que eh, implican lesión a los intereses ambientales de las personas. Bien, a su vez, dentro de lo que es ambiental, bueno, ahí vamos a tener la clasificación de transindividuales, supraindividuales, individuales. Y eso va a depender, los poníamos en el ejemplo de los daños, cuando dimos daños colectivos, va a depender de la magnitud del daño. A veces, bueno, se lesiona de tal manera un bien que es referente material del ambiente, que eso implica que la alteración negativa sea supraindividual, bien, que afecte el interés supraindividual. El interés entendido como el interés de la sociedad, abstractamente considerada como una unidad. Ahora, a veces la contaminación no es de ese grado y es bastante menor. Por ejemplo, si un vecino tira desechos, aguas hervidas, no sé, tiene un criadero de cerdos o lo que sea y hay un olor nauseabundo, bueno, eso hay que mirar cuál es el radio de afectación, porque de repente tiene un solo vecino que vive al lado, o dos vecinos que viven al lado, y después el otro vecino más cercano vive 1 kilómetro y ni se entera del olor, ni de la contaminación, ni de nada. Entonces ahí no hay daño ambiental transindividual o supraindividual, sino que afecta a ese vecino, nada más. Ahora, si de repente la densidad de la población es más densa y hay más casas cercanas que son afectadas, de repente ya no hay un daño ambiental individual a un vecino, sino que hay un grupo de 10 o 20 vecinos. Entonces ahí puede haber daño transindividual ambiental. Y después, cuando se afecta el bien de manera tal que se produce un, una alteración negativa que afecta ya supraindividualmente, o sea, a un grupo de personas que ya es una comunidad, bien, de personas, y esto en el entendido de una sociedad, en el sentido de un conjunto de personas abstractamente consideradas como una unidad, ¿no? Y esto acá habíamos puesto el caso de Punta Ballena. Bueno, el caso de Punta Ballena, ¿afecta a la comunidad uruguaya o afecta al grupo de vecinos de Punta Ballena? Y bueno, vean que van a ser zonas grises muchas veces. En esos casos, bueno, si se entiende que afecta a la comunidad uruguaya, por ejemplo, o por lo menos que afecta a una comunidad que va más allá del grupo de vecinos, ahí podemos decir que hay daño ambiental supraindividual. Entonces vamos a tener ambiental y a través del ambiente, recuerden, siempre y cuando acá tenemos que definir si se afecta el interés ambiental para decir que es ambiental. Si no afecta el interés ambiental, pero el daño es derivado de la contaminación, hay un daño económico derivado de la contaminación, bueno, decimos hay daño a través del ambiente, pero no es estrictamente ambiental. Para que haya daño ambiental hay que atender al interés ambiental y el interés ambiental puede ser individual, transindividual y supraindividual. Y acá viene el tema de la legitimación, entonces, como consecuencia de los daños. Decíamos, bueno, la legitimación cuando dimos es una consecuencia del tipo de daño prácticamente. O sea, ¿quién es el legitimado? El damnificado. Bien, parece un versito, pero es bastante sencillo entenderlo así. El legitimado es el damnificado y a veces el sistema legitima a otros sujetos. En el caso ambiental es el caso. ¿Alguien se anima a leer el artículo 42 del CGP?
¿Qué artículo dijo, profe? 42. 42. Sí, Lo tengo. adelante. Artículo 42. Representación en caso de intereses difusos. En el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que, según la ley o a juicio del tribunal, garanticen una adecuada defensa del interés comprometido. Bien. Bueno, en el caso del ambiente, decíamos, en los casos de los bienes supraindividuales en general, ¿quiénes son los interesados? Bueno, son todos. Bien. Claro que dependerá de la magnitud del daño, entonces ahí hay que demostrar que es afectado, que está afectado. Entonces, este, lo que se va a hacer ahí es determinar qué tipo de daño existe para determinar quiénes son los legitimados, o puede ser a la inversa también, que no se tenga muy claro qué tipo de daños son y de repente, por ejemplo, acá en el caso de Punta Ballena, viene alguien de Artigas y dice, bueno, no, pero usted, mire, está a 1000 kilómetros de acá. Este, bueno, y ahí demuestra que en realidad es afectado. Hace toda una argumentación de por qué él es afectado, de por qué Punta Ballena afecta a todos los uruguayos. Entonces, eso permite, quizá había una determinación o tipificación intuitiva del daño que después se termina modificando diciendo, no, tiene razón, esto afecta a todos. Entonces, puede determinarse primero el daño antes de decidir los legitimados, o la argumentación sobre la legitimación puede terminar cambiando la tipificación del daño, porque la argumentación sobre la legitimación va a ser una argumentación sobre qué, sobre de por qué la persona que se considera legitimada se entiende dañada. Entonces ahí va a demostrar que él está dañado, que él está lesionado en su interés ambiental. Analía. Yo, si mal no recuerdo, en procesal, cuando dimos este tema, en el tema de la legitimación activa, el profesor creo que había nombrado que eso había que verlo bien, porque tal vez alguien que no tuviera el interés a veces de defender eso, al contrario, se presentaba, no presentaba, o sea, pruebas suficientes y como que eso después quedaba, pasaba y justamente lo que él se veía beneficiado era en su interés, que no era el interés mismo que sería para una comunidad. Me parece que habíamos dado algo así. Sí, ya explicamos eso. Bueno, entonces, cualquier interesado hay que demostrar el interés. Después, el Ministerio Público, que es un organismo que dentro de sus funciones tiene la protección del interés general. Entonces, se justifica que esté ahí en la nómina de legitimados y es una solución que prevén las leyes en el derecho comparado. Y después dice las instituciones o asociaciones de interés social que, según la ley o a juicio del tribunal, garanticen una adecuada defensa del interés comprometido. Este es el típico caso de las ONG ambientalistas, que muchas veces toman una causa y la comienzan a defender y la ventaja que tienen sobre cualquier interesado es que, al ser una organización, quizá tienen más recursos, tienen más recursos tanto económicos como materiales como técnicos, porque a veces un interesado cualquiera se le puede dificultar llevar adelante una causa ambiental donde se requiere bastante prueba técnica, conocimiento especializado y experiencia, ¿no? Entonces, a veces las ONG, como están en la cosa, por así decirlo, y tienen más recursos humanos, están mejor organizadas, tienen más recursos materiales y tienen acceso a recursos técnicos, podrían quizá de alguna manera
plantear mejor un proceso ambiental que un interesado. Y esto hablo probabilísticamente, no quiere decir que de repente venga un interesado que es que está bien preparado, que tiene recursos y todo, y termina defendiendo mejor que la ONG. Eso nunca se sabe. Ahora bien, vieron que dicen que según la ley o a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido. Bien, ¿y esto por qué se exige esto? Esto es lo que en el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, este artículo 42, vean que viene desde el 90, desde 1990, o sea, desde el 89, que fue cuando se aprobó el CGP. No vaya a decir que es viejo, profe. No, no, pero esto yo no quiero comparar a las personas modelo 90-91. Esto es para un CGP sobre esta temática, puede ser que no esté actualizado. Si ustedes quisieran consultar leyes leyes no, normas más ayornadas, pueden consultar el Código de Procesos Colectivos para Iberoamérica, que en esta temática es el referente. Y de hecho, yo qué sé, no hay mucho que aclarar. Es un código modelo para Iberoamérica sobre el tema, ¿no? Sobre los procesos colectivos. Entonces ahí van a tener una regulación un poco más exhaustiva de esto y que les permitiría, en caso de que tuvieran un litigio o algo, por lo menos integrarlo como doctrina más recibida, porque no es una norma en sí. Un código modelo de procesos no es una norma en sí, ¿no? Son las asociaciones de juristas o de institutos, en este caso el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, el que lo crea, entonces son como colegiados de institutos procesales de distintos países que que crean este tipo de modelos, y claro, son referentes, ¿por qué? Porque es un grupo de expertos de toda Latinoamérica que está creando el modelo, ¿no? Este, entonces ahí pueden acceder en esta norma a de repente soluciones que podrían prever para integrar la norma del 42 si necesitaran vacíos. Ahí en este código de procesos colectivos para Iberoamérica se habla claro y habla la doctrina del control de representatividad. Entonces, bueno, pero y acá en el artículo 42 está previsto para las asociaciones, ¿no? U organizaciones de interés social que a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa de interés comprometido. Pero no lo prevé para cualquier interesado. Y esto ha sido criticado tanto por la doctrina procesalista, por los que hacemos derecho de daños ambientales, porque claro, le pide el control de representatividad para una asociación, una ONG, pero no se lo pide a cualquier interesado. Entonces, puede pasar lo que comentaba la compañera recién. Puede venir un cualquier interesado que no tiene interés real de proteger el ambiente, sino de que fracase la protección del ambiente. Entonces, vamos al 222 del CGP, porque ¿cuál es la consecuencia de esto? Mm. ¿Cuál dijo, profe? Creo que lo estoy buscando porque puede ser el 220 también. ¿Es la inimputabilidad de la sentencia, profe? Sí, 222, sí. me pasé. Mm.
El 220 sí es. 220 es, perdón. Efectos de la cosa juzgada en procesos promovidos en representación de intereses difusos. Ese. Dice, la sentencia dictada en procesos promovidos en defensa de intereses difusos, artículo 42, tendrá eficacia general, salvo si fuere absolutoria por ausencia de pruebas, en cuyo caso otro legitimado podrá volver, mejor dicho, a plantear la cuestión en otro proceso. Entonces, este proceso del 42, cuando termine, va a tener una sentencia cuya cosa juzgada va a tener efectos generales. Entonces, si viene Pepito, y Pepito medio que planteó el proceso así nomás, medio desastroso el proceso planteado por Pepito, pierde el juicio. Bueno, ese juicio lo perdió para todos. Tiene efecto general la cosa juzgada, salvo que fuera insuficiencia de prueba. Si es por insuficiencia de prueba, se puede volver a plantear. Pero si no es por insuficiencia de prueba, si es por insuficiencia argumental, por defecto técnico, pierde el caso. Entonces, esto era lo que planteaba la compañera. Ah, bueno, viene, se está discutiendo si las pasteras contaminan o no el río Uruguay o el río Negro. Está, viene uno y dice, bueno, arman un juicio simulado, sería, porque no sería un juicio real, de una persona que presenta una demanda diciendo que las pasteras contaminan el río Uruguay y en realidad no es un interesado real, sino que es una empresa, una persona que intenta frustrar la protección del ambiente, que realmente le interesa proteger los intereses de la empresa y pierde el juicio de manera dolosa, intencional. Bueno, eso va a tener como consecuencia que, salvo que se demostrara, ¿no?, que actuó dolosamente y se anulara el proceso, si no se anula el proceso, la cosa juzgada ahí tiene efecto general y no se puede volver a plantear. ¿Por qué? Porque la cosa juzgada es eso, es el efecto de la cosa juzgada lo que busca dar es seguridad jurídica, para que las cosas no se ventilen en los procesos varias veces o constantemente. Es bueno, si ya algo se juzgó, es cosa juzgada. Hay un fallo y esto ya no se vuelve a juzgar. Entonces, el problema de que cualquier interesado pueda defender el ambiente o cualquier interés supraindividual, ¿no? Esto perfectamente podría pasar, no sé, en términos de salud pública, de lo que sea. Por ejemplo, un fallo que cuestionó esto, que cambió un poco, empezó a cambiar un poco la doctrina, porque la doctrina, la jurisprudencia, quiero decir, la jurisprudencia era medio que leía el 42 y era así como está. Y desde la doctrina se reclamaba, no, pero hay que hacer el control de representatividad para cualquier interesado. Bueno, un fallo que dio un giro acá fue el fallo donde un amparo que se pedía prohibir la vacunación de los menores de edad, a los menores de edad. Bueno, ahí era cualquier interesado, se presentó en representación de los intereses difusos, pero en realidad no era un niño, era un adulto, no tenía hijos tampoco, no tenía, creo que tenía un sobrino, algo así. Entonces, ahí el Tribunal de Apelaciones cuestionó la legitimación, pero usted no garantiza una adecuada defensa del interés comprometido. Bien, no está fundado cuál es realmente el interés que tiene en prohibir la vacunación de los menores. Y yo qué sé, por el otro lado también podría un laboratorio mandar a alguien a hacer un proceso para decir, no, hace un proceso y intentando demostrar que las vacunas dañan, y bueno, y el proceso se frustra y no dañan las vacunas, y bueno, puede haber múltiples intereses. Acá en Uruguay es bastante tranquila la cuestión, ¿no? Pero en otras sociedades quizá no es tan así como es Uruguay, que un poco nos jactamos de eso, ¿no? De que no hay tanta corrupción, etcétera. Pero bueno, tanto nos vamos a jactar hasta que la va a haber.
Esperemos que no. Pero, pero en otros ámbitos, en otros ordenamientos, quizá la cosa no es tan, no tiene tanta transparencia como se espera que tengan y pueden haber procesos promovidos intencionalmente de manera dolosa para frustrar la protección de un interés supraindividual. Entonces, de ahí es que la doctrina cuestiona mucho esto y la posición de la jurisprudencia, podríamos decir, es que en proceso de expansión, de apertura, está. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Lo importante de que la adecuada defensa del interés comprometido no solo se exija para las organizaciones e instituciones, que también se exija para cualquier interesado. Bien. Bueno, no sé si hay preguntas sobre esto. Bien. Causalidad. Causalidad, parte general, no tiene particularidades la causalidad ambiental. La causalidad ambiental, a diferencia de lo que proponen otros autores, no necesita una causalidad especial, porque, como vimos, la causalidad adecuada ya es una causalidad probabilística y amplia. No necesitamos reformar la causalidad para materia ambiental. Sí se necesita una flexibilización de la causalidad en la precaución. Bien, que es bastante propio de la materia ambiental. Para la aplicación del principio de precaución, sí recuerden, y esto ya les queda de repaso, que pero lo dijimos en la primera clase ya, que como que se requiere una posibilidad significativa de daño grave, no es riesgo probabilístico. Entonces estamos fuera de la causalidad adecuada. Es riesgo de posibilidad significativa. Entonces, riesgo probabilístico, o sea, cualquier acción de prevención, causalidad adecuada, no hay problema, porque es una causalidad probabilística. Ahora, cuando voy por el principio de precaución, por la aplicación del principio de precaución, ya no estoy hablando de probabilidad, sino que estoy hablando de una posibilidad significativa de daño grave. Y ahí sí se requiere una flexibilización de la causalidad. Ahí la causalidad adecuada no es aplicable porque la causalidad adecuada es una causalidad de certeza probabilística, pero de certeza. En cambio, cuando aplico el principio de precaución estoy hablando de incertidumbre. Entonces ahí estoy aplicando una causalidad incierta. Y la causalidad aquí no se va a verificar cuando haya probabilidad, sino cuando haya posibilidad significativa de que tal hecho produzca un daño grave. Y bueno, y el último punto sería el factor de atribución. ¿Cuál es el factor de atribución? Esto vieron que no les puse el cuadrito, ¿no? Pero vengo siguiendo el esquema, ¿no? Daño, relación de causalidad, hecho daños. Bueno, el factor de atribución, ¿dónde está? Bueno, tenemos que buscar dónde está el hecho dañoso previsto, en qué norma está previsto el hecho dañoso, ¿no? Porque recuerden que el daño conectado causalmente a un hecho dañoso, nosotros lo tenemos que buscar en alguna de las normas del sistema y subsumirlo en esa norma. En este caso está en el artículo 4 de la ley 16.466. Entonces, alguien que lo lea, que no haya leído. Yo le leo, profe. Adelante. Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que señale la ley, quien provoque depresión, destrucción o contaminación del medio ambiente en violación de lo establecido por los artículos de la presente ley, será civilmente responsable de todos los perjuicios que ocasione, debiendo hacerse cargo, además, sin materialmente ello fuere posible, de las acciones conducentes a su recomposición,
Cuando los prejuicios ocasionados por dicha violación sean irreversibles, el responsable de los mismos deberá hacerse cargo de todas las medidas tendientes a su máxima reducción o mitigación sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder. Bueno, artículo conocido, ya lo habíamos leído en la clase pasada, para destacar cómo era la reparación en casos ambientales, la prioridad de la reparación in natura, que es lo que se llama recomposición ambiental, y si no fuera posible, bueno, la máxima recomposición o mitigación, dice el artículo, y subsidiariamente indemnización, y si no fuera posible el nada, bueno, indemnización dineraria, que tiene que ir a un fondo de reparación para evitar el enriquecimiento sin causa de los promotores de la acción. Pero bueno, vamos al inciso 1. Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que señale la ley, quien provoque depredaciones, destrucción o contaminación del medio ambiente en violación de lo establecido en los artículos de la presente ley, será civilmente responsable de todos los perjuicios que ocasione, debiendo hacerse cargo, además, si materialmente ello fuera posible, de las acciones conducentes a su recomposición. Bueno, esa es la norma que tipifica la responsabilidad ambiental. La pregunta que les hago es, ¿considera la conducta o no considera la conducta del atribuido responsable? Porque la responsabilidad, recuerden, va a ser subjetiva o va a ser objetiva, dependiendo si la norma que regula el tipo de responsabilidad considera o no considera la conducta del atribuido responsable. Si para atribuir con responsabilidad considera la conducta, es subjetiva. Si para atribuir responsabilidad no considera la conducta, es objetiva. Valentina. Y profe, y para mí es como subjetiva, porque dice, será civilmente responsable, o sea, una vez que se compruebe que dañaste, vas a ser responsable. A ver, Valeria. No, pero responsable vas a ser igual, no importa si me dio tu voluntad o no me dio. Acá la cuestión es ver si lo que hizo, lo hizo intencionalmente o solo por el hecho de haberlo hecho, ya es responsable. Para mí tiene que ser objetivo, o sea, si se prueba que tal persona contaminó, después no importa si lo hizo dolosamente o culposamente, lo que hizo tiene que tener consecuencias. Sí. Sí, bueno, pero más allá de lo deseable, tenemos que ver objetivamente. Y a ver, lean el 1319, inciso 1. ¿O cuasi delito? Sí, 1319, inciso 1, léanlo. Todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido la obligación de reparar. Bien, ahí no hay duda que es subjetiva, ¿no? Porque no le atribuye responsabilidad sino más. Habla de dolo, dice, todo hecho ilícito del hombre que causa otro un daño impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido la obligación de repararlo. Entonces dice, bueno, el hecho tiene que haber ocurrido por dolo, culpa o negligencia para atribuirle responsabilidad. Y ahora vuelvan a leer el 4 de la 16466. Dice, sin perjuicio de las sanciones administrativas, señala que se está, ¿listo?
la norma en sí comienza acá. Quien provoque depredación, destrucción o contaminación del medio ambiente, esto es relación causal, ¿no? Tenemos que conectar, mirá, si vos causaste este daño ambiental, en violación de lo establecido esta presente ley, que sería antijuricidad, será civilmente responsable de los perjuicios que ocasione. O sea, en resumidas cuentas, quien contamine será civilmente responsable de los perjuicios que ocasione. O sea, parece Es que no subjetivo. previera. ¿Cómo? Es subjetivo. O sea, está diciendo que es subjetivo, ¿no? Pero subjetivo es el que considera la conducta, ¿eh? Es todo objetivo. objetivo. Objetiva. Lo subjetivo sería quien contamine con dolo, culpa o negligencia será civilmente responsable de los perjuicios que Ok. ocasione. Entonces acá dice, quien contamine será responsable. O sea, claro que tiene que haber contaminado porque la causalidad no se presume nunca, salvo excepciones, por ejemplo, la que vimos en el caso de cosa que cae o se arroja del edificio, que hay una presunción, porque como se trata de daño anónimo, que no se puede determinar responsable, bueno, presumo la causalidad respecto a todos los que habitan la misma parte del edificio, dice la norma. Como no se sabe bien de qué ventana cayó la maceta, por ejemplo, dice, bueno, conecta causalmente a través de una presunción de causalidad con todos. Y es una presunción simple, se puede exonerar quien demuestre que fue por dolo culpa de otro. Ahora, acá no considera la conducta. Esto, bueno, en resumidas cuentas, como las dos bibliotecas clásicas del derecho, van a tener quienes defienden la posición subjetiva y quienes toman una posición objetiva. En el lado objetivo estoy yo, Mariño, y ta. Y después, quienes sostienen una posición subjetiva están Gamarra. no, Gamarra no. Gamarra no llegó Se a murió antes. no, lo que pasa que ya cuando Gamarra escribe consumo, por ejemplo, en el tomo 26, ya capaz que estaba, no sé, ya es un cambio de paradigma lo que pasa y Gamarra yo lo ubico en el paradigma anterior. O sea, yo lo ubico, no, o sea, él se ubica en el paradigma anterior. Ya un paradigma nuevo de daños colectivos, todo es más difícil de abordar por alguien tan bastante clásico. En su momento Gamarra fue transgresión, vanguardia. Bien, pero vean que escribe desde los 70, ¿no? Entonces en su momento fue alguien transgresor, vanguardista, pero claro, a medida que todo sigue evolucionando y a veces los cambios sociales nos pasan por arriba de los autores, que nos quedamos con una idea que capaz que no es. Entonces ya este nuevo paradigma de, por ejemplo, de precaución, no es cualquiera que lo entiende, y les digo, gente mucho más nueva que Gamarra. Hay que, hay que abrirse bastante para poder integrar. Lo mismo que los daños supraindividuales y eso, hay que estar muy dispuesto a abrir y desaprender lo aprendido. Porque a veces lo difícil de aprender algo nuevo no es tanto el aprendizaje en sí de lo nuevo, sino desaprender lo que pensamos que sabíamos. Desaprender lo que pensamos que sabíamos es lo más difícil muchas veces y es quizá el obstáculo más profundo cuando queremos integrar un conocimiento nuevo. Entonces, muchas veces no se trata de aprender, aprender, aprender. No, mirá que tenés que desaprender un poco. Si no, lo nuevo nunca lo vas a poder integrar. Te va a quedar como raro, no te va a hacer raro lo que tenés de antes con lo nuevo. Para poder integrar lo nuevo, a veces tenés que desaprender lo viejo. Valentina. Profe, pero usted me entreveró con el objetivo Yo subjetivo. soy un entreverador tremendo. No, porque en realidad No. yo dije que era subjetivo, pero mi fundamento fue objetivo, porque la norma dice civilmente responsable, o sea, hagas lo que hagas, vas a ser responsable.
Sí, usted está argumentando para la objetividad, pero no sé por qué dijo que era Y subjetivo. claro, porque usted me entreveró ahí la conducta y no sé La qué. culpa la tengo yo siempre. Ah, pero el Sí, fundamento estaba bien, por lo menos lo razoné bien, pero dije, sí. Valeria, Profe, con esto de lo nuevo, ¿no? El tema también, lo que veníamos viendo, cómo adquirir la magnitud de los daños. O sea, no me imagino que haya muchos juicios o que los juicios realmente puedan llevar a buen puerto cuando es algo tan nuevo. ¿Qué genera? ¿Qué efectos genera? ¿Qué les pasa a las personas que son víctimas de esa contaminación, ¿no? El humo del Amazonas que se esparce por todos lados y todos los daños que puedan llegar a generar. ¿Cómo encerramos eso en una causa, ¿no? La persona que lo lleva adelante tiene que tener como un montón de herramientas. Después los intereses de políticos, económicos, también a la hora de la defensa frente a una demanda por este tipo de daños. Y después la zona de confort de los magistrados, ¿no? El enfrentarme a juzgar cosas que no conozco, por ahí también me saca de mi lugar de comodidad. No sé, como que hay muchos factores que hacen que esto sea bastante lento, quizás. y sí, y complicado. O sea, esto es lento, complicado, y esta norma, vean, que es de 94, no es nueva. O sea, sí, lo que pasa es que cuesta. Y, y ahí siempre lo mejor, como les dije en la clase pasada, es la recomposición, es la única manera efectiva que hay de volver el daño atrás y de que todos vuelvan a satisfacer sus intereses ambientales. Ahora, si no es posible la recomposición, puede suceder que el fallo sea, no sé, sea un gran fallo jurídico, pero un fallo que capaz que en la expectativa de los interesados no lo es. O me acuerdo cuando recién me recibí que ayudé a unos colegas a hacer un juicio me llamaron en realidad por la relación de causalidad y después los terminé ayudando en la apelación con el tema del lucro cesante. Y era un caso de contagio de HIV de una mutualista a una persona de 35 años, le fue a transfundir sangre, le transfundió sangre contaminada, y después, bueno, saltó porque de acá se donaron plaquetas a Córdoba y el hospital de Córdoba dice, me mandaste plaquetas con HIV, y ahí empezaron a hacer la trazabilidad, y entonces me acuerdo que este abogado me llama y dice, te voy a pasar la sentencia de juicio que ganamos pero perdimos. Porque claro, los responsabilizaron, pero era tan ínfimo el monto de los daños que era, la sentencia en vez de reparar dañaba un poco más, porque era que, creo que fue $70.000 en total que le dieron de daño a una persona de 35 años contagiada de HIV. Este, y en esto pasa muchas veces en los daños colectivos. Por ejemplo, la semana pasada, esto, una colega amiga me comentó de un caso que habían ganado yo fui defensor público interamericano, este, y ahí son grandes juicios de a veces miles de personas que están demandando un Estado durante años. Entonces, cuando llega la sentencia, pueden pasar dos cosas, que sea, wow, la sentencia que pasé, yo qué sé, 10 años en el derecho interno, 20 años en la Corte Interamericana, o sea, pasaron 30 años y llega la sentencia. Entonces, esta sentencia jurídicamente era muy buena, era de 2.500 trabajadores contra Perú, y jurídicamente era muy buena, pero económicamente no. Económicamente le reparó $5.000 a cada trabajador. Entonces, es como que los trabajadores que tuvieron 30 años litigando, tuvimos 30 años litigando y va a la Corte Interamericana y te da $5.000. Pero claro, si usted hace 5.000 por 2.500, son 12.500 millones de dólares. O sea, el monto de la sentencia no es bajo, ni por casualidad. Pero claro, son tantas las personas que es irrisorio el monto indemnizado. Entonces, estos casos muy masivos tienen eso,
que quizá, bueno, la reparación parece muy grande, pero después la divide. Yo les había puesto en materia de bienes del patrimonio cultural el caso de las Nereiras en Argentina, que es un monumento que había en la municipalidad de Tandil, que es, no me acuerdo si es un bus que lo choca y lo rompe, y bueno, hacen una demanda colectiva, y allá los docentes argentinos decían, mirá, dice, mirá, Huguito, haces la cuenta y te dan $5 para cada uno. O sea, era como que, claro, es como una indemnización simbólica, pero si la dividís realmente entre los integrantes, entonces ahí va a depender si es un caso transindividual como este, que les pongo de los trabajadores, de daño transindividual, que es, o sea, interés individual homogéneo, entonces ahí, bueno, lamentablemente el fallo tiene que ser más alto, porque $5.000, porque ahí se está indemnizando interés individual. Entonces, por más que sumado sea mucho, individualmente, que es el interés que está intentando satisfacer, es muy bajo. $5.000 para unos trabajadores que hace 30 años que están con la causa, es irrisorio. Ahora, cuando es supraindividual, bueno, ahí creo que se debe sí o sí reclamar o intentar de todas maneras la reparación in natura, la recomposición, y bueno, si no se puede, como en este caso, claro, sería, en el caso del monumento, sería rehacer el monumento. Y bueno, no sé, ve al mejor artista que pueda haber y trate de recrearlo. No lo sé, va a ser mejor que darle $5 a cada uno. Y le da $5 a cada uno y todavía el monumento no está. Entonces hace el monumento y capaz que la satisfacción es mejor ahí. Bueno, entonces, responsabilidad. Yo entendí en su momento que era objetiva, después me acompañó Mariño, y después por el otro lado Amorín y Piri sostienen que es subjetiva, y ahí fue seguido por Superville. Después Bordoli en Salto sostiene que es subjetiva, pero no entra muy en el tema. Él habla más bien desde las relaciones de vecindad y aplicación del artículo 1324. Si miramos la jurisprudencia, no hay una sola sentencia ambiental que analice la culpa. O sea, no hay aplicación prácticamente del artículo 4 de la 16466, se van más bien al hecho de la cosa, y cuando aplican el hecho de la cosa, lo cierto es que nadie analiza la culpa. Lo aplican objetivamente y ya está. O sea que decir que es subjetiva, creo que no tiene cabida. Bien, o se puede decir que se aplica el 16466 y es objetiva, o si no, si dicen, bueno, se aplica el Código Civil porque no está previsto en el 16466, si voy al Código Civil, el 99% de los casos va a haber responsabilidad por hecho de las cosas y se aplica el 1324. Que lo que hace es presumir la culpa y, como bueno, como ya habrán visto en responsabilidad por hecho de las cosas, sería objetiva atenuada o subjetiva agravada. ¿Por qué? Porque se puede eximir demostrando, la eximente es de conducta, vamos a decir, la eximente es subjetiva, por eso entraría dentro de la subjetiva. Pero bueno, realmente en la jurisprudencia, cuando se aplica el 1324, es muy difícil ver que haya que prospere alguna eximente. Aplican objetivamente y, y se resuelve el caso de esa manera prácticamente. Bueno, preguntas. Bueno, cambio de chip. Responsabilidad por hecho propio y ajeno, extracontractual en general. ¿Tienen alguna duda que quieran preguntar? Marcelo. Sí, tenía varias dudas. Una de ellas no me acuerdo mucho ahora, pero una de ellas era por hecho propio cuando son inimputables, o sea, demente o menor de 10 años. Ahí creo que Mariño decía que había una regla general que es la del 13-20,
que es para responsabilidad subjetiva ordinaria, digamos, el factor de atribución. Pero después a su vez dice que hay determinados casos que son los previstos en el 1324, que era lo que decías vos hoy, que es culpa presumida, responsabilidad subjetiva agravada, con los padres, tutores, etcétera, que en esos casos aplicaría el 1324 y no el 1320. Y a mí no me cierra mucho eso, porque después cuando habla de que es de responsabilidad por hecho ajeno, se dice que eso es a modo de ejemplo, que esos casos son a modo de ejemplo. Entonces, en realidad, si no es taxativo, yo podría pensar que tengo dos reglas generales para la aplicación para la responsabilidad por hecho propio. El 1320 y el 1324. Entonces no entiendo por qué se dice, no sé, los padres, si es los padres, le aplico el 1324. ¿Por qué le aplico el 1324 y no el 1320 si los padres están a modo de ejemplo? Entonces yo podría pensar que el abuelo también le puedo aplicar el 1324. Esa era una duda. Bien. ¿Y Patricia? No, mi duda venía más o menos por ahí, pero yo lo entendí de otra forma, pero quiero ver la explicación que da usted. Era más o menos lo mismo lo que le iba a decir, pero lo entendí de otra forma. A ¿Y ver qué cómo explica. No, plantealo ya, porque así voy a la. ¿Cómo lo entendiste vos? Para mí el 1324 se da solamente en esos casos que lo dice, que es cuando está con el padre, que conviven con él, que papá, 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 todo eso que detalla el artículo. Y el 1320 se da cuando, y se da, perdón, el 1324 con una presunción de culpa, el factor de atribución es objetivo, y en verdad el 1320 el factor de atribución es subjetivo, y en verdad la abuela tendría que demostrar que no tuvo la culpa. Yo lo entendí de esa forma. Bueno, vamos al cuadro ahí. Yo ahí en el cuadro traté de hacer lo mejor que pude, porque es un tema. Vean que el 1324 ha tenido, no sé, 6 interpretaciones por lo menos, desde, este, desde Peirano a esta parte, más o menos, como 5. Entonces, se arma un entrevero que es tremendo. Yo en el cuadro que les presento ahí, trato de, bueno, de definir un poco y de separar, que creo que es lo mismo que trata de hacer Andrés, porque si no pasa lo que dice Marcelo. Bueno, pero algunas cosas quedan reguladas por dos puntas, vamos a decir. Quedan reguladas, bueno, ¿van en el 1320 o en el 1324? Porque si el 1324 es un enunciado, entonces ¿por qué voy al 1320 y no integro lo que está previsto en el 1320 con el 1324? Bueno, ahí creo porque si está previsto a texto expreso en otra norma, yo no debería intentar subsumirla en el 1324. Entonces, lo que está previsto en el 1320 está en el 1320. Entonces, cuando se habla de integración del 1324 con sujetos que no están previstos, es claro que no estén previstos en el 1324 ni en otra norma, porque si están previstos en otra norma, se va a aplicar esa norma. Es más bien para casos no previstos. Cuando yo hablo de integrar el 1324 con personas, o por lo menos lo que entiendo yo, ¿no? Este, como manera de cerrar coherentemente el sistema, porque si no queda, bueno, haz lo que quieras con la norma, no. O sea, me parece que la manera de darle coherencia es a cualquier integración de este tipo, no solo la del 1324, a una integración donde se diga, bueno, el enunciado, valga la redundancia, es enunciativo, no es taxativo, lo puedo integrar con otros sujetos, bueno, claro, siempre y cuando no esté especialmente previsto en otra norma. Entonces, si es lo que está especialmente previsto en el 1320, yo no lo puedo llevar de contrabando al 1324. El 1324 lo puedo integrar, pero con lo que no esté previsto en el 1320. Vamos al cuadro. Tengo que abrir el cuadro primero.
Y vamos a buscar el código. Bueno, ¿alguien tiene aire suficiente en los pulmones para leer el 1324? Lo leo. No sé si tengo aire suficiente, pero lo leo. Dice, hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por hecho propio, sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia o por las cosas que uno se sirve o están a su cuidado. Así, los padres son responsables del hecho de los hijos que están bajo su potestad y viven en su compañía. Los tutores y curadores lo son de la conducta de las personas que viven bajo su autoridad y cuidado. Lo son igualmente los directores de colegios y los maestros artesanos respecto al daño causado por sus alumnos o aprendices durante el tiempo que están bajo su vigilancia. Y lo son, por último, los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto del daño causado por sus domésticos en el servicio de los ramos en que los tuviesen empleados. La responsabilidad de que se tratan los casos de este artículo cesará cuando las personas en ellos mencionados prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Bien, la manera de leer el 1324, les diría, primero está la norma madre, que sería el inciso 1 y el final. Bien, entonces el inciso 1 y el final lo leen. Hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por hecho propio, sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia o por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado. La responsabilidad de que se trata en los casos de este artículo cesará cuando las personas que en ellos mencionadas prueben que emplearon toda diligencia en buen padre de familia para prevenir el daño. De ahí que si yo armo la norma con el primer inciso y el último, vean que la ejemplificación o enunciación de sujetos presuntamente responsables la puedo utilizar o no. Entonces ahí está lo que planteaba Marcelo al principio. Hay obligación, dice, de reparar no solo el daño que se causa por hecho propio, sino también el causado por las personas que uno tiene bajo su dependencia o por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado. Entonces ahí me queda la norma abierta a cualquier tipo de dependencia. Entonces, claro, nosotros decimos, bueno, hay una dependencia, siguiendo a Andrés, hay una dependencia que más o menos el que le dio un giro ahí a esta clasificación, antes no estaba tan precisada, porque ahí lo que hizo Mariño fue trabajar mucho la responsabilidad de colegios y de la responsabilidad social en general. Y entonces, claro, decimos, bueno, una responsabilidad social y otra que es más bien económica. Económica es la que se tiene respecto a un dependiente económico, a alguien asalariado que yo tengo bajo mi esfera de control, que lo integro a lo que sería una empresa, ¿bien? Y esto me permite obtener un beneficio económico, ¿bien? O sea, la dependencia está para un fin, para obtener un beneficio económico del empleador o del empresario. En cambio, en la dependencia social, ahí no tiene un quid o una razón de ser económica, sino que la razón de ser va más por el lado del discernimiento o no de la persona que está bajo la dependencia. Acá no es dependiente para obtener un fin económico, es dependiente porque la persona que está bajo dependencia no tiene el discernimiento adecuado según el criterio tácito que toma la norma. La norma toma un criterio tácito que es, bueno, a los 18 años ya tenés el discernimiento suficiente para ser mayor de edad y te doy la capacidad absoluta. Entre los 12 y los 14, dependiendo si es hombre o mujer, bueno, tenés un discernimiento relativo, y ahí se habla de los púberes, y los actos, en ese caso, como hay una incapacidad relativa, los actos son
no de nulidad absoluta, sino de nulidad relativa. Y en extracontractual lo que vemos que hay otro escalón, que es el escalón más bien para delitos y cuasi delitos, no tanto de la capacidad o no del sujeto para desenvolverse en la vida jurídica a través de su manifestación de voluntad, sino de los hechos en sí mismos. Entonces ahí dice, bueno, acá el punto de inflexión son los 10 años. Entonces dice, son capaces de delito o cuasi delito los mayores de 10 años. De delito cuasi delito civil, los mayores de 10 años y los menores no. Entonces, ese punto de los 10 años es el que nos marca el punto de discernimiento dentro de la minoría de edad. Entonces tenemos dos escalones, hasta los 10 y de los 10 a los 17 inclusive, o hasta los 18, y después de los 18. Después de los 18 siempre se responde, cada uno responde por sus propios actos, salvo que también puede haber un tema de discernimiento ahí si la persona es incapaz. Entonces ahí, si la persona es incapaz, declarada incapaz, va a estar bajo curaduría y ahí también se habla de dependencia social. Entonces, ¿quiénes son los dependientes sociales? Bueno, los que tienen menos de 18 años o son incapaces. No por temas de edad, sino por demencia. Bien. Entonces, ¿a dónde iba? Bien. Lo que habla el 1324 incluye los dos tipos de dependencia, social y económica. El 1324, inciso 1, habla de las dos. Entonces, si no tuviéramos esta enumeración, lo que dicen los autores, bueno, igual se aplicaría el 1324, inciso 1 y el inciso final, y la norma estaría regulando todos los casos de dependencia, aunque no estén enumerados acá. Entonces, por ejemplo, vean que no hay enumeración de ningún tipo de dependencia económica. Y de hecho, cuando vamos a la responsabilidad por hecho del dependiente, habrán visto cómo se ha expandido. Bien, entonces dice, sino también, el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia. Y después habla padres, tutores, directores, dueños, los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto al daño causado por sus domésticos en el servicio de sus ramos. Pero ahí, por ejemplo, ese inciso, bueno, en realidad la responsabilidad del empresario, si ustedes vieron, se ha ampliado enormemente en la interpretación. Entonces no es que se queda acá con el sentido del 1324, imagínense, 1868, era la responsabilidad directa que tiene el patrón sobre el empleado. Incluso se hablaba de culpa in contraendo, culpa in vigilando. Bueno, usted debió haber contratado una persona más despierta, más lúcida. Entonces se buscaba por ahí la fundamentación. Hoy la fundamentación claramente de la responsabilidad por hecho de los dependientes es la garantía. Mire, no es que yo tuve que haber elegido un mejor empleado. Es porque, bueno, es mi empleado y yo respondo en garantía. Y la garantía no tiene nada que ver con la culpa. Si fuera la responsabilidad por culpa de quien eligió, no se trataría de responsabilidad objetiva por hecho del dependiente. Se trataría de responsabilidad propia por culpa invigilando o incontraendo. No tendría sentido subsumirlo en el 1324, se aplicaría el 13 y 19. ¿Por qué me demanda, señor? Y bueno, porque usted eligió mal al empleado, pero entonces no es responsabilidad por hecho ajeno, es responsabilidad por hecho propio. ¿Por qué? Porque me está imputando que yo elegí mal al empleado. Y esa sería el acto causante a posteriori de la responsabilidad. O sea, si usted hubiera contratado bien o un buen empleado, esto no hubiera sucedido. Entonces, claramente, hoy en día, la responsabilidad por hecho del dependiente es objetiva en garantía. Entonces, primero, una cosa que tienen que tener bien clara, que bueno, yo como que le pasé por arriba, porque claro, es un repaso y que estamos yendo a una pregunta concreta.
hay responsabilidad por hecho propio y ajeno. Esto lo tienen que tener clarísimo. O sea, no solo se responde por hecho propio, y es absolutamente normal que se responda por otro. De hecho, todos hemos sido dependientes en nuestra vida. Y algunos todavía lo somos. Bien, todos fuimos dependientes sociales y la mayor parte de la población es dependiente económica. Entonces, vean el gran ámbito de aplicación que tiene el 1324. Por eso no puede quedar a lo taxativamente previsto. Que no esté, que la norma no se quede con lo que taxativamente está previsto, le permite evolucionar. Si no, este artículo no sería aplicable prácticamente hoy en día. La apertura a un texto que se comprenda como, o que se entienda como enunciativo, le permite la evolución. Bien, le permite la interpretación evolutiva, que se llama. La interpretación evolutiva es la que toma el mismo texto normativo de 1868, que es este, y lo va reinterpretando en función a los cambios sociales, a los nuevos paradigmas y a las nuevas necesidades. Entonces esto permite que no solo el 1324 es un gran ejemplo, ¿no? Pero les diría que todo el código está vigente desde 1868 con algunas reformas. La última ley de reforma más o menos bastante integral es la 16.603, y bueno, y la LUC ahora reformó algunas normas, pero no fue una reforma del código, fue una reforma de algunas normas. Entonces, esto le permite una interpretación evolutiva. Entonces, bueno, la vamos llevando, ¿no? Sería deseable que en algún momento se haga una reforma como la que hizo Argentina con el código que está vigente desde 2005, que es una reforma de todo el código, ¿no? Una reforma integral, paradigmática, o sea, es una reforma estructural y funcional, porque prevé expresamente la prevención del daño, por ejemplo, y en ese sentido el código argentino es un referente de código nuevo, porque claro, los códigos no es que se reforman todos los años. Imagínense lo que es reformar un código, y más un código que está desde 1868 y que es un sistema de 2.405 artículos, o sea, con todo respeto a todas las demás materias, pero el Código Civil no tiene 500 artículos, o sea, tiene 2.400. Hay que sistematizar eso, no es porque uno reforma un artículo y es como la piedra que cae en el agua, no sabe hasta dónde va a repercutir la onda. Esto, de hecho, cuando se reformó ahora el tema de las donaciones inoficiosas, hubo gran problemática. Cuando se reformó, sin más, el tema de la prescripción. Se reforma el tema de la prescripción, por un lado, para dar certeza, para cortar los plazos, y por el otro lado se deja abierto el tema de las nulidades a que pueden ser reclamadas vitaliciamente. Una incoherencia total. Pero bueno, otro tema. Entonces, la norma como primigenia del 1324, inciso 1, inciso final. Después tienen, como dijo Marcelo ahí, que los autores dicen, a modo de ejemplo, algunos artículos. Claro, cuando yo, algunos incisos, perdón, que prevén sujetos particulares que van a ser responsables. Y bueno, cuando tengo estos sujetos expresamente previstos, sin duda los sumo en el 1324. Entonces, acá no hay problema, ¿no? Lo que tengo que ver es cuándo responde por hecho propio y cuándo responde por hecho ajeno. Perdón. Entonces, para saber cuándo responde por hecho propio o por hecho ajeno, tengo que ir al 1320. Y ahí el 1320 me dice, no son capaces de delito o cuasi delito los menores de 10 años ni los dementes, pero serán responsables del daño causado por ellos las personas a cuyo cargo estén, si pudiera imputárseles negligencia. Entonces acá dice, bueno, mirá, los menores de 10 años no son capaces de delito. Bueno, pero puede haber responsabilidad por hecho ajeno. Ahora, ¿es por hecho ajeno o es por hecho propio? Porque si no son capaces de delito o cuasi delito, entonces ahí tengo que ver, bueno, tengo dos tramos o dos ámbitos. El de los menores de 10 años y los que están entre 10 y 18. En un caso,
Los menores de 10 no son capaces de delito y cuasi delito, los que están entre 10 y 18 sí lo son. Entonces, si los que están entre 10 y 18 sí lo son, van a ser ellos los responsables. Entonces, cuando alguien responde por dependencia social por un menor entre 10 y 18, responde por hecho ajeno. Responde en garantía por hecho ajeno. Ahora, si tiene menos de 10 años, no puede responder porque no es capaz de delito. Entonces ahí, la persona cuyo cargo está no responde por hecho ajeno, sino que responde por hecho propio. Entonces, ahí es cierto que se pueden hacer varias combinaciones, ¿no? Y decir, bueno, pero entonces, todos los que responden por el artículo, todo- todos los casos que se responda por menores de 10 años, ¿no entrarían en el 1320? Dice, no son capaces de delito, cuasi delito los menores de 10 años ni los dementes, pero serán responsables del daño causado por ellos las personas a cuyo cargo estén sin pudiera imputárseles negligencia. Entonces yo podría decir, bueno, van todos ahí al 1320, los menores de 10 años, y en el 1324 se lo aplico a los y ahí aplico responsabilidad por hecho propio, 1324, bien, y como aplico responsabilidad por hecho propio, tengo que imputarle negligencia a la persona a cuyo cargo esté. Y después voy por el 1324 respecto a los mayores de 10 años. Bien, y ahí, como responde por hecho propio, como responde por hecho ajeno, quiero decir, responde en garantía. Entonces, como responde en garantía, la responsabilidad es objetiva y absoluta. Bien, cuando responde en garantía, tengo que demostrar la responsabilidad del menor. Tengo que decir, bueno, había 3 chicos de 12 años jugando a la pelota, le pegaron un pelotazo al que iba pasando en moto y bueno, se cayó y lo pasó un auto por arriba. Bueno, entonces, claro, tengo que demostrar la negligencia de los menores de entre 10 y 18 años, y una vez que le atribuyo la responsabilidad al menor, automáticamente responde la persona que está a cargo. Ahora, otra interpretación, que es la que está en el cuadro que yo les proporciono, lo que busca, y acá, si hay algo, les soy bien sincero, acá lo que buscan los autores es de alguna manera amparar más a la víctima. Entonces, en todas las posibles interpretaciones que hay del 1324, van a ver que suele haber una finalidad de amparo de la víctima. Bueno, si yo tengo 2 interpretaciones posibles, ¿por cuál me vuelco? Por la que ampara más a la víctima. Entonces, en la del 1320, esta que les acabo de decir, que todos los menores de 10 siempre van por el 1320, lo que tiene que tengo que probar es por culpa probada. Ahora, si yo digo, bueno, pero acá el 1324 no distingue si son menores de 10 o mayores de 10. Siempre habla de dependencia. Entonces, la posición que explicaba Marcelo de Mariño lo que hace es decir, bueno, como no distingue, yo a las personas que están aquí expresamente previstas, o sea, para fijar un criterio y no ser totalmente arbitrario, porque también hay, interpretar es un arte, y ese arte ¿en qué consiste? En sostener enunciados interpretativos más o menos razonables y coherentes con el texto, porque ustedes ya habrán visto a esta altura que hay algunos autores que dicen, no, esto es así porque es así, y chao, y no le importa mucho la coherencia y no le cierra la interpretación que hace al principio de la obra y al final de la obra. Entonces, la idea acá es, dentro de lo que permite el texto, que es, bueno, no limita quiénes son los responsables y a su vez prevé un elenco de personas. Entonces, lo que sostiene Mariño es, si el 1324 no limita para los mayores de 10 o los menores de 10, puede ser aplicado a todos. Entonces, ¿cómo hago para
poner una línea entre el 1324 y el 1320, si los dos aparentemente regularían lo mismo, porque si el 1320 se aplica a los menores de 10 y el 1324 se aplica a los menores de 10 y a los mayores de 10 y menores de 18, en ese ámbito de minoría de 10 habría como competencia, ¿no?, normativa. Hay dos normas que están como regulando. Bueno, la única manera coherente de separar las aguas es ahí, es decir, bueno, para las personas que están expresamente previstas en el 1324, aplico el 1324. Hablando de los menores de 10, acá, solo respecto a los menores de 10 que hay competencia con el 1320. Entonces, dentro de los menores de 10, tengo el 3, repito, tengo el 1320 y el 1324. ¿A cuál aplico uno y a cuál aplico otro? El 1324 lo voy a aplicar a los sujetos que están previstos allí. Y residualmente aplico el 1320. Es la manera coherente de aplicar las dos normas. ¿Y cuál es el interés o cuál es la ventaja, mejor dicho, en aplicar el 1324? Claro que si yo aplico el 1324, las personas, estas que responden por hecho propio, van a responder por culpa presumida. Bien, los que están enumerados acá, en el 1324, cuando responden por hecho propio, van a responder con la presunción de culpa del inciso final. En cambio, si no son de los sujetos que están regulados en el 1324 y yo me voy al 1320, ahí vean que dice: pero serán responsables del daño causado por ello las personas a cuyo cargo estén, si pudiera imputárseles negligencia. Entonces, ¿cómo me queda separado acá? Bueno, cuando hay hecho propio, tengo que distinguir si la persona está enunciada en el 1324 o no. Si está enunciada en el 1324, le aplico el 1324 y le aplico la presunción de culpa del inciso final, y si no está enunciada, voy por el 1320 y tengo que demostrar la culpa. Entonces, en base a esto, esto es un poco el razonamiento, ¿no? Les explico cómo es el razonamiento que hace el intérprete para llegar a esta propuesta de interpretación. Surge este cuadro, que es, bueno, hecho de personas inimputables, vamos a tener las dos normas, el 1324 y el 1320. En el 1324 hay objetivo, presunción de culpa, el factor de atribución, la eximente subjetiva, diligencia media, todo, diligencia media y después todas las objetivas. Entonces, el tipo de responsabilidad es subjetiva agravada. En cambio, si aplico el 1320, el factor de atribución es subjetivo, culpa, entran todas las eximentes subjetivas y todas las eximentes ordinarias. Entonces, en resumidas cuentas, todas las eximentes. Y el tipo de responsabilidad va a ser subjetiva ordinaria. Pero ¿se entendió el proceso interpretativo para llegar a la conclusión? Patricia. Sí, gracias. Sí, profe, entendió perfecto. A mí lo que me genera duda es, no entiendo cómo, por hecho ajeno de menores imputables, el factor de atribución es objetiva sin ninguna eximente, considerando que son más grandes de edad, y siendo los más chicos, que en verdad siendo inimputables, se puede eximir de responsabilidad. No sé si se entiende lo que quiero preguntar, pero ¿no tendría que ser al revés? Siendo más chicos ser más responsable y siendo más grande... No, lo que pasa es que vos cuando respondés por inimputables, te das cuenta que vos primero vas a tener que demostrar la culpa del dependiente imputable, ¿no? Primero tenés que demostrar la culpa del dependiente imputable. Y después que a ver, ojo ahí, perdón. La culpa o el sistema de responsabilidad que se trate. Porque puede, por ejemplo, el dependiente, el chofer de CUTSA chocó. Ah, bueno, pero ahí él puede responder por hecho de las cosas y yo entiendo que es el guardián. Entonces, no necesariamente tengo que demostrar la culpa.
Ahí voy por el 1324, le aplico responsabilidad por hecho de las cosas al dependiente y después lo conecto con la responsabilidad por hecho ajeno del empleador. Eso lo vamos a ver bien en la que viene. Cómo se conectan las dos. Responsabilidad por hecho del dependiente y de las cosas, porque es importante. Es importante porque después ustedes cuando arman las conexiones, y este es el típico caso. Ahí, por ejemplo, Gamarra dice, bueno, no puede ser guardián el dependiente. Bueno, ahí yo qué sé, esa interpretación le quedó media arcaica. Pero bueno, lo vemos en la que viene porque ya es el 29. Carlos. Profe, a mí no me quedó muy claro eso del menor del 1320 y 1324, pero dado la hora creo que lo convendría repasarlo la clase próxima. Bueno, Pero ya le dejo planteada la duda. bien. Sí, ahí ustedes, o sea, con ese cuadro cuesta porque yo me acuerdo cuando era estudiante y cuando empecé siendo docente, digo, qué entrevero esto. Entonces, ese cuadro por lo menos es como diciendo, bueno, esto es esto y después toda la fundamentación que yo les di ahora está bueno porque, claro, tienen dudas y la fundamentación les dice, bueno, por lo menos les da, les explica los fundamentos para que ustedes puedan seguir esa interpretación o no, o sostener una propia o sostener la de otro autor. Pero por lo menos saben por qué se llega a eso. Pero en última instancia, con el cuadro se aplica este régimen u otro. Tiene claramente qué régimen se aplica. Yo en el cuadro, lo que voy a intentar de nuevo es explicarles quizá la fundamentación de cómo se llega a eso. Bueno, nos vemos y recuerden, traigan preguntas. Hagan como los compañeros que ya tienen más o menos en la cabeza las preguntas y las plantean. Que eso ayuda porque aparte de esa pregunta ayuda a todos los demás. ¿Hay algún tema que quieras sacar? Ya lo saqué, ¿cuántos temas voy a sacar? No, ya está. Ya está, con esos dos ya está. Ah, ¿puedes sacar algún otro, profe? Déjense de llorar, vamos arriba. Pero qué largo. Le fue muy bien en el primer parcial, vamos arriba, vamos arriba. ¿Va a ser de ese nivel similar? Eso me lo tienen que responder ustedes. Nos vemos. Chao, Hugo, que pase.